Para mí, arranco por, en un rato, cuando dije que sí a la charla que arrancaba, pensaba que iba a ser, que iba a arrancar a las 6, yo hablando rápido, y empiezo por acá porque les quiero contar algo. Ahora tengo un bingo en el pueblo donde vivo, que es Cerrillos. Soy el que canta el bingo, o sea que si no llego, no hay bingo. O sea que en un momento salgo disparando para eso. Y el bingo no es un bingo con cualquier motivo, sino que les cuento como para arrancar que allá en el pueblo donde vivo hay mucha gente que alguna está identificada con algún partido político y otra no está identificada con ningún partido político, está identificada con movimientos sociales ahí de la zona. Se juntó desde hace 8 años y desde esos 8 años moviéndose un pueblo que tiene una característica, son 2.200 habitantes que viven en la ciudad y 5.500 habitantes que viven en la zona rural. Eso dio el último censo, o sea que es un pueblo donde tiene el doble de gente viviendo en el campo que en la ciudad, no es habitual. Y bueno, toda esta gente distinta se juntó y empezó a tratar de generar espacios de encuentro para charlar de algunas cosas que tienen que ver con la salud, con la recreación, con el trabajo, con la educación. Se armó una comunidad tan grande donde se crearon puentes en vez de grietas y en vez de peleas, que gente que se identifica con diferentes partidos políticos y aparte con diferentes movimientos, el movimiento tradicionalista de la sociedad criolla, la JUPENSE, que es la Asociación de Jubilados, los gurises del gremio liceo, empezaron a tender tantos puentes que ahora están gestionando, porque yo soy parte, una casa enfrente a la plaza, que era un bar. En el siglo XXI se llamaba el bar cuando era el siglo XX y ahora en el siglo XXI pasó a ser una casa comunitaria que la gestiona y con actividades como bingos, como esto, se sustenta. En realidad lo cuento como ejemplo, primero para acusarme que me voy a ir antes, pero segundo porque ese modelo que hay de gestión ahí en realidad ha hecho que en la última reunión que hubo en este pueblo, participaron, en la última reunión que hubo para tomar decisiones, que fue el principio del mes de marzo, participaron 112 personas en esa reunión. Una reunión para tomar decisiones en un pueblo tan chico, 112 personas. Me acuerdo del número porque en realidad hicimos una listita para pedir los números de teléfono y armar, como todos armamos, un grupo de WhatsApp y listas de distribución para después putear contra el grupo de WhatsApp. Lo armamos nosotros y después decimos, aquí estamos. Pero eso está. Lo cuento porque en ese movimiento es que también uno va creciendo y va aprendiendo un montón de cosas. Entonces yo, cuando me invitaron a hablar acá en Santa Lucía, capaz que digo algo totalmente diferente a lo que vaya a decir en cualquier otro pueblo, porque me mueve que soy de acá y que nací en la calle Mitre 133 y que tengo un recuerdo tan lindo de venir a Santa Lucía y que Melitón fue mi profesor y que... O sea, ya no vive ahí, así que las deudas no se las puede pagar. Así que conozco Santa Lucía y en realidad la escuela que tuve acá fue el liceo Santo Rabatino, el número 1, una escuela preciosa vinculada a las ocupaciones, a la sentada en la plenaria del liceo contra la reforma del 96. Después, siguiendo de a poquito y encontrándonos sacando como jóvenes un diario que se llamaba Levantar Juventud, que empezó por febrero del 2003, y con la conformación de la Radio Pica en el 31 de octubre del 2003, para mí empezar a caminar acá en Santa Lucía generando movimiento cultural en donde yo me siento más cómodo, en el boliche de Lo de Gastón, que es en Herrera 240, y después conociendo a Danisa por medio de Federico, con quien hasta el día de hoy tocamos, nos juntamos y tocamos. Entonces los carnosaurios acá en Santa Lucía, la murga no da paso, todo ese movimiento cultural me ha llevado a que cuando me gusta hablar de cultura y de arte, me siento primero que nada un militante de la cultura desde que voy creciendo, desde que tengo 14, 15 años me moví alrededor de donde hay por lo menos una guitarra, un cuadro colgado, gente tocando un violín, y empecé a interiorizarme con algunos temas que me interesan, vinculados a la cultura, y me empecé a dar cuenta de que la cultura no era por momentos eso tan lindo que uno sueña o que uno piensa. Porque cuando uno pedagógicamente cierra los ojos y piensa en lo que es la cultura, se le vienen cosas preciosas, como por ejemplo se le puede venir un festival, se le puede venir un termo y un mate, a otros se le puede venir la cultura del gaucho y los caballos, según por donde haya transitado la vida de uno, cierra los ojos y bueno, cultura se le vienen un montón de cosas positivas. Sin embargo, y acá tiro como una piedrita para que después capaz que Valeria la recoja, de a poquito y leyendo algunas cosas, poder hablar de la definición de cultura como una herramienta que reproduce desigualdad.
y esa herramienta que reproduce desigualdad hace que nosotros vivamos en una cultura que es machista, en una cultura que es individualista, en una cultura que es adultocéntrica, donde el adulto es el centro y siendo joven es un problema irse haciendo lugar. Y no es solamente desde el decir y el término vulgar o común que se usa, que es te hago pagar derecho de piso, sino también en algunas reglamentaciones que este país todavía tiene, donde los jóvenes, por ser jóvenes, no pueden acceder a determinados lugares. Entonces la cultura reproduce algunas desigualdades. El tema es que nosotros muchas veces pensamos que con algún lugar en la institución, teniendo un lugar en la intendencia o teniendo un lugar en el Ministerio de Educación y Cultura, vaya a saber qué, uno puede generar cosas que transformen de esa herramienta reproductora de desigualdad en una herramienta reproductora de igualdad. Y en realidad, cuando nosotros pensamos como movimiento de izquierda, en que el movimiento de izquierda se tiene que resumir en un cargo en una institución, en realidad estamos pensando, para mí, errado. Porque en realidad la transformación cultural, o por lo menos generar que la cultura tenga o sea una herramienta reproductora de igualdad, es con una militancia constante en los lugares donde nos toca estar formándonos, charlando y tratando de generar acciones que vayan en contra de lo que todo el tiempo nos han tratado de inculcar. Y tenemos enemigos mucho más grandes que la propia institución. Yo otra vez me compartí una mesa con Oscar y contaba que en un cumpleaños de 15, acá en Santa Lucía, porque me invitan a cumpleaños 15 acá en Santa Lucía, son las hijas de los amigos de mi padre, o vaya a saber, no sé quién era el cumpleaños 15 de eso, pero era, o capaz estaba decolado, sí, estoy pensando, y de grande aparte. No, fue el año pasado el cumpleaños, me colé. No, mentira. Y estaba en un momento, cuando quise acordar, estaba bailando una canción en la pista, sacudiendo como a mí me gusta, y entra a sonar Bella Ciao, Bella Ciao, y armar todos los gurises de 11, 12, 13, 14, 15, 70, muchos conservadores acá en Santa Lucía que uno conoce y que no tiene determinada también, y todo el mundo sabía la canción y hacía trencito, cantaba, y yo no sabía hasta ese momento que, hasta que pregunto, ¿por qué todo el mundo sabe esta canción? Yo la tocaba, incluso en el 2003 la tocábamos con los Carnosauros. Entonces, ¿por qué Manu Chao la tocaba antes incluso? ¿Por qué esta canción la conoce todo el mundo? Bueno, porque hay una serie llamada La Casa de Papel, usted la conoce, ¿verdad? Entonces, Netflix logró en un mes lo que el Partido Comunista no logró en toda la vida, ¿no? Que es que masificar la canción Bella Ciao. En realidad, cuando comento esto en torno de chiste, comento en todo lo que nosotros tenemos y todas las batallas culturales que tenemos por dar, y que la desigualdad se sigue reproduciendo porque muchas veces las marcas por la igualdad son después tomadas en algunos parámetros que te la vende el propio mercado, diciéndote que algunas cosas siguen estando bien, pero en realidad ridiculizando algunas luchas que mucha gente ha quedado por el camino en ella. Entonces, en este camino, en realidad lo que hoy quería plantear un poquito es cómo nosotros como vecinos y como vecinas podemos tender puentes vinculados a formación cultural, pero no formación cultural de elitista ni de intelectualizar, sino de charlas que empiecen por lo menos a tratar de seguir yendo por caminos que no son los estandarizados. Ese es un desafío de los más alados, y en ese desafío poder generar mentes propositivas y proactivas y no esperar que el otro nos diga siempre lo que tiene que hacer. Y se ve que es algo de nosotros. Recién estaba contando que estamos haciendo una investigación sobre la historia del carnaval en Canelones. Y descubrimos unos diarios en la Biblioteca Nacional, un diario de Santa Lucía, no, de Canelones, hay otro de Santa Lucía, pero un diario de Canelones del año 1885, que el titular del suplemento cultural del diario Canelones sobre carnaval, ese era finalizando febrero. ¿Saben cuál era el titular del diario? Esto fue hace 3 días, lo vimos. ¿Cuál fue el titular del diario? Del carnaval 1885. Carnavales eran los de antes. Ese era el titular, 1885. O sea, bien de uruguayo, ¿no? Carnavales eran los de antes. En el 1885 los tipos estaban diciendo que carnavales eran los de antes. El antes vaya a saber cuándo era. Lo que nos dio el dato para la investigación es que antes había carnaval. O sea, no había registro, pero antes había carnaval. Pero carnaval era... Entonces, en esto de ser proactivo y propositivo en el camino hacia por lo menos generar de esta cultura una herramienta reproductora de igualdad, es ponernos en esto de que algunas veces cuando vemos la mitad de vasos vacíos, sabemos que del otro lado se pueden tender puentes y pueden haber gente que por más de que tenga tradición en un pueblo chico,
chico, como por ejemplo que me toca vivir de otros partidos políticos, sigue siendo vecino, sigue siendo una persona en la cual se puede dialogar y entablar ese diálogo. Me parece que es una clave, como por lo menos para llegar a algunos otros lados, no charlar siempre entre los mismos y poder decir que del otro lado también hay un montón de gente que capaz que tiene ganas de charlar con otras cosas, de empezar a vincularse con otras personas, y que muchas veces somos nosotros lo que generamos una cuestión de coraza, y de que siempre, no nosotros Frente Amplio, sino nosotros uruguayos, de que siempre lo mejor era lo de antes y nunca lo que está por venir. Por ahí dejo una piedrita y después sigo. Muchas gracias. En este momento lo que estamos dirimiendo es, bueno, es, si se quiere, ciertas correlaciones de fuerza y cierta cultura del Frente Amplio. Básicamente una interna es eso. Nada va a empezar ni terminar con la interna. Vamos a seguir con esta cultura frente amplista que nos caracteriza, que por lo menos para mí es esto que... Uno de sus componentes principales es el que planteaba Rodrigo, esto de ver al vecino como alguien con quien se puede dialogar, no importa dónde sea, para construir el mundo en el que uno vive. La plaza, la comisión de fomento, si está la basura y no la están juntando, o lo que sea, pero que, ¿no? Es primer elemento de la cultura frente amplista, es esa tosuda costumbre en la que nos formamos y que agradecemos al Frente Amplio de que por ahí empieza todo. De que esa es la actitud, esa es la ética de una frente amplista o de un frente amplista toda su vida. Me parece que eso es el componente general. Ahora, dentro del propio Frente Amplio, y en particular la candidatura de Andrade, y bueno, en este caso representando el espacio 567, que tiene adentro suyo también, así como la candidatura de Andrade de repente tiene el Partido Comunista, que es un partido que lleva muchísimo tiempo haciendo historia, bueno, le toca a la 567 también tener un partido dentro que bueno, jugó algunas bastante complicadas y por bastante tiempo, como es el PDP, por ejemplo. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué en este partido, en la interna, que no pone en cuestión el Frente Amplio, sino que lo fortalece? Porque si hay algo que es el segundo componente indispensable de la izquierda, es que discutir está bueno, discrepar está bueno. El único consenso y la única unidad posible son aquellos que emergen del disenso, de la discusión, del debate, y de sanearlo de la manera que uno haya decidido sanearlo, pero que eso construye unidad en serio, fuerte, ¿no? Cuando pusimos sobre la mesa lo que pensabas vos, lo que pensaba yo, lo que pensaba el del costado, todo el mundo puso arriba de la mesa lo que traía, y bueno, dirimimos con qué nos quedamos, que es un poco una síntesis, pero de repente van más para el lado que pensaba el otro, pero bueno, tuve mi chance de ponerlo sobre la mesa, de discutirlo, de pelearlo, y entonces eso hace que, independientemente de lo que pensaba originalmente, el acuerdo al que se llegó o lo que termina decidiéndose es tan mío como si hubiera quedado lo que yo pensaba al principio. Entonces estamos en esa interna nuevamente colocando arriba de la mesa cosas diferentes. Yo creo que a este espacio le toca quizás colocarlas más de izquierda, y ahí viene lo de la cultura. A la izquierda le tocó traer a este mundo una de las disidencias culturales más importantes, ¿no? En un mundo que hasta el día de hoy, ¿no?, sigue siendo hegemónico, plantear, ¿no?, que al trabajador se le paga por lo que trabaja, la izquierda vino a decir, al trabajador se le da una parte reducida, casi inexistente, de lo que produce cuando trabaja. Y es el capital. En aquel momento cuando se empezó a decir era el capital y la renta. Hoy en el capitalismo tardío es el capital que se queda con todo el resto, ¿no? Es la izquierda la que viene a colocar, la que viene a decir, y hoy hay que volver a recordarlo también desde estos lugares, desde esta izquierda, desde esta cultura contrahegemónica, que cuando un trabajador o una trabajadora llega a la puerta de una empresa, le van a hacer una entrevista de trabajo, uno llega, presenta el currículum, conversa y lo contrata, ¿no? Y este sistema nos quiere hacer creer que a partir de ese día, o sea, que ya se contrata al trabajador y se le paga por todo lo que hace. Pero nadie toma en cuenta que cuando vino con ese currículum es porque esa persona nació, se crió, fue a la escuela, comió, aprendió a leer, a escribir, a socializar, y que todo eso lo pagamos todos y todos. Lo pagó la sociedad entera. Y que es impagable para una empresa. Si una empresa tuviera que pagar todo eso de cada trabajador o trabajadora que contrata, no podría funcionar. Y que por ende ya de por sí cuando abre y contrata a un trabajador está en deuda con la sociedad.
Y que podemos discutir el equilibrio para sostenerse en este sistema capitalista, si tiene que pagar más impuestos, menos impuestos, hasta dónde podemos ir, hasta dónde podemos sacar. Pero lo que es indudable, y tiene que ver más con la cultura que con los números, y ahí esto que plantea Rodrigo es central, porque nuestra batalla lejos está de terminarse o de estar cerca de terminarse, porque esta batalla cultural hay que volver a levantarla todo el tiempo, una y otra vez. Y las internas es un buen momento. Es un buen momento para volver a colocar, para estos espacios que vienen de la historia de izquierda más arcaica, más añeja, volver a colocar una y otra vez, bueno, por acá venimos. Se podrá discutir si es posible o no, si en este momento sí o no, la correlación mundial, los mercados internacionales. Ahora, lo que no podemos dejar es de sostener y de intentar ganar la batalla cultural en cada cabeza de cada persona, de que lo que sucede cuando una trabajadora o un trabajador está trabajando es que hay una apropiación, una acumulación indebida que se lleva a alguien que se la está quitando a la sociedad entera y que por ende eso tiene que devolverlo. Por ahí uno dice, pero ¿no? Se fue hasta Carlitos. Vos 1880, yo fui al mirá, te gané. Me fui hasta Carlitos. Pero Carlitos sigue vigente, ¿no? Carlitos Marx, para los más jóvenes, por si alguno se pregunta de qué Carlitos estoy hablando, que de alguna manera es una síntesis que nos trajo hasta acá. Pero hay nuevas síntesis que se fueron haciendo a lo largo de la historia, porque si hay algo que también dijo Carlitos, es que para sostener ese robo permanente que todos estamos, ¿no? O incluso produciendo sin poder evitarlo, porque también tengo una empresa, contratamos trabajadores y sabemos que eso sucede así porque es sistémico, no es que yo elijo quedarme con, sin plusvalía no hay mercado, y sin mercado no hay sistema capitalista. Esto que parece complicado en realidad no lo es tanto, porque si uno va a trabajar o tiene empleados sabe perfectamente cómo funciona, ¿no? Si uno le pagara en vez de 25, 75 mil pesos a una persona que está trabajando en su empresa, probablemente la empresa se fundiría. Por ende, por más bueno que sea, te enfrentás todos los días a esto de o labura, o sea, o sigue laburando, o le pago un mes 75 y me fundí. Y soy buenazo, pero después el resto de los meses del año no trabaja. Entonces esas cosas son una comprensión que tenemos que volver a colocar en la cabeza de la gente. Que se trata del sistema, que se trata de un cambio profundo. Pero eso, para que todos aceptemos eso, la cultura va mucho más allá. No solo nos quiere convencer de que el bueno es el patrón que nos da trabajo, ¿no? Y que mirá, qué bien que paga y hasta le da una canasta a fin de año, sino que además después nos quiere convencer el sistema y esa cultura de que todo lo que no funciona acorde a eso es desviado, anormal y peligroso. Entonces, una y otra vez a los ciclos de la cultura hegemónica vuelve el discurso de la seguridad y la inseguridad. Y se vuelve a colocar la propiedad privada como el valor fundamental. Y se coloca la pobreza como el quien produce el riesgo para el valor fundamental, incluso para la vida, cuando en realidad todos en la izquierda sabemos, lo hemos ido develando siglo tras siglo, ya a esta altura, que lo que produce en todo caso ese atentado contra los bienes a los que deberíamos acceder todas y todos y contra las personas es el capital y no la pobreza. La pobreza es una consecuencia del abuso del capital, de la acumulación indebida. Sin embargo, ellos traen esto. Hablo difícil porque creo que somos todos medio frente amplistas, ¿no? Ustedes me avisan si quieren, pero son todas palabras que manejamos. Capaz que en la plaza no las podemos decir, pero está bueno porque esta es una interna frente amplista, está bueno que volvamos a colocar esto. Incluso cuando quienes están acá todos ya sepan que van a votar en la interna, el valor de esta conversación va mucho más allá de lo que se vaya a votar en la interna. Voy a tratar de explicar cortito porque después los compañeros, si no, todo el mundo seguro quiere ir llevando para otros lados. Pero en esto de la inseguridad yo voy a colocar algunas cosas hacia adelante, ¿no? Algunas salidas de este brete, ¿no? Porque nos están insistiendo y nos han, si se quiere, conquistado culturalmente algunas veces, el propio discurso frente amplista a veces, con esto de la seguridad y la inseguridad, que el problema es la pobreza, ¿sí? O que el problema son las drogas. Y uno dice, pero esto se viene discutiendo en el mundo hace tiempo, y tiene paradigmas, la seguridad tiene paradigmas de izquierda y de derecha.
Y en el paradigma de izquierda, en el paradigma de derecha, uno lo que tiene que mirar es qué funcionó y qué no funcionó. Y si uno se pone a mirar los pocos países del mundo, todos del mundo desarrollado, cabe decirlo, pero los pocos países del mundo que optaron por el paradigma de izquierda, que pone el foco en que el sistema es el culpable y no en la persona, no dice me voy a dedicar a castigar delincuentes, sino me voy a tratar de volver a conversar y conversar hasta que no haya delito. Lo que me importa es abatir el delito y no al delincuente. Los pocos países del mundo que hicieron eso están cerrando cárceles. Hace 20 años era una discusión teórica. Hoy, un país como Holanda, en los últimos 2 años cerró 20 cárceles. 20. Y uno dice, pero... ¿no? ¿Y cuántos medios operativos hizo? Ninguno. ¿Cuántas cámaras? Pues ninguna. No pasó por ahí. La verdadera solución que ellos encontraron no pasó por ahí. Pasó por todo lo contrario. Pasó por eso que se burla la derecha diciendo, no, de hecho hay alguien que dice la seguridad por encima del delincuente. Hay un cartel en la interbalnearia de alguno del Partido Nacional, ni me acuerdo. Un Juan André o Juan no sé qué, o todos son Juan André o Julián no sé qué, bueno. Uno de esos lo pone así. Y saben que donde hay menos delitos, donde dijeron la persona por encima del hecho. Si yo vivo en un sistema que de pique es excluyente, deja gente afuera, porque está construido así, ¿qué tiene que hacer el Estado? Asumir que eso pasa así. Y por ende, cada vez que se produce que alguien lo echamos a patadas del sistema, que pira, ¿no? Que me enfrento a la locura, al delito, etcétera, un montón de cosas que son consecuencias de esta sociedad enferma en la que vivimos, lo que tengo que hacer es sentarme a conversar con esa persona. En muchas circunstancias tendré que encerrar a esa persona para sentarme a conversar, pero el eje es sentarme a conversar y ver de qué manera me puedo adaptar yo, se puede adaptar esta sociedad en conversación con esta persona para que esta persona pueda volver a vivir compartiendo con todo el mundo y efectivamente se sienta integrada y no excluida. Y yo decía, qué romántico, pero resulta que hace 20 años era la discusión, era lo que nos decían los que pensábamos esto. Eso es muy romántico, pero no va a funcionar. 20 años después, Inglaterra, porque después te dicen, no, pero eso lo que pasa es que estás hablando de Holanda. Bueno, pero Holanda agarró por ahí, Inglaterra agarró para el otro lado. Para el discurso de combatir al delincuente, de poner cámara, de agrandar la policía, de sal y sal, vamos. Y resulta que Inglaterra tiene los índices de delincuencia más grandes de Europa. Los delitos son cada día más violentos. Tienen cada vez más asesinatos. Terrible. Y Holanda cierra cárcel. Entonces, 20 años después, los que nos decían que éramos románticos, resulta que los románticos son los únicos, los que eligieron el romanticismo, son los que lograron resultados positivos. Y los que eligieron la mano dura están en el horno. ¿Y en el horno qué quiere decir? Que la gente que menos tiene más gente muerta, más gente violada, más gente presa, más gente todo. Porque las cárceles no son para encerrar ricos. No lo fueron antes y no lo son ahora. No lo son con un gobierno de derecha, no lo son con un gobierno de izquierda. Es imposible. Y con esto quería, de alguna manera, colocar el foco en eso, de que existen otras soluciones planteadas y que funcionan y que esto es buen tiempo para pelear la lucha cultural por ahí. Para pelear otro paradigma de seguridad que sí existe, que sí tiene resultados. Para empezar a discutir la regulación de todas las drogas. Para empezar a decir, mientras el narco tenga toda la plata del mundo para comprar sicario de 13 años, la batalla está bastante perdida. Así que hay que pensar por otro lado. Y esta cuestión de estar discutiendo si son 5 años, 10 años, 100 cámaras, 200 cámaras, 5.000 policías, 7 millones de policías y tener un país que es el que tiene más cantidad de personas presas per cápita de toda Latinoamérica, tiene 11.000 presos, no está resultando bien. Y volver a colocar en nuestro Frente Amplio, en nuestra interna, decir, gente, no dejemos que nos sigan sacando de foco. Vamos a volver a dar la batalla cultural. Es el sistema el que genera estas exclusiones, es el sistema el que tiene que hacerse cargo. Vamos a caminar por la senda de los que pelearon contra la hegemonía cultural. Vamos a conversar con el vecino. Vamos a proponerle a la vecina, encontremos las palabras. Vamos a decirle, no, vamos a dejar de mantener esto. Vamos a hacer ponerlo a laburar. Entonces, en vez de salir y meterlos presos, vamos a ponerlo a que laburen. Y de ahí capaz que compramos que los delitos que no llevan violencia puedan no ser penados con cárceles. Vamos a buscar la manera inteligente, culturalmente inteligente,
de volver a traer hacia la izquierda un pueblo que en general, y más en particular en Santa Lucía, siempre ha estado a la izquierda. Que no se vayan con el poder, que no se vayan con el opresor, esa es la principal tarea. Tiene un mojón en octubre que es que vuelva a ganar el Frente Amplio, pero mucho más allá de eso, tiene un mojón cada día que es que nosotros mismos no nos dejemos tentar y que pensemos, como dice Rodrigo, con la vecina o el vecino de al lado, no importa de qué partido sea, cuál es la forma de avanzar culturalmente, porque si no rompemos con eso, no hay equilibrio fiscal que conduzca a romper el capitalismo. Bueno, por ahí...